Gálatas capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 9. Y van pensando ahí en segunda a Timoteo capítulo 4 del 1 al 5. Bueno, la primera cita que les di, Gálatas 1, versículo 6, dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sigan. Mas si aún nosotros, o sea, los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora vamos a segunda a Timoteo capítulo 4 del 1 al 5. También es Pablo el que hace esta recomendación. Dice, verso primero: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, ¿y cuál es la causa? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, todos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y el 5, todos. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden ponerse muy cómodos, pero no tanto como que se queden dormidos. Gloria al Señor Jesús. Bien, toda enseñanza o mensaje tiene un propósito, una finalidad. Como ustedes bien lo han leído, el apóstol Pablo, él era muy fervoroso y muy cuidadoso en que la iglesia observara y conservara su legitimidad, que la iglesia del Señor no se mezclara ni permitiera de ninguna manera enseñanzas que no fueran acordes o coherentes con el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El ser humano siempre ha tenido la tendencia a mezclar de lo que es genuino y original y añadirle según sus propios deseos o según su propio parecer otras cosas. El ser humano siempre ha tenido la tendencia de querer innovar, y no toda innovación es buena. Yo creo que a usted, si le ofrecen algo que le ha venido siendo de pronto de mucha eficacia y le ha servido porque ha suplido la necesidad que usted tenía, y lo ponen a escoger entre aquello que le ha venido satisfaciendo sus necesidades, y usted se siente identificado con eso, y alguien le ofrece
posiblemente algo parecido, pero no igual, y le ha añadido algunas cosas. ¿Por cuál de las dos se decide usted? En mi caso, es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Porque no siempre lo nuevo, lo que aparece por ahí de pronto muy atractivo, es bueno. Es mejor, como dicen por ahí, borracho conocido que alcohólico anónimo. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Bueno, yo quiero decirles, hermano, que hoy día lastimosamente se está falseando el Evangelio y se presentan otras alternativas, otros caminos, evangelios parciales, incompletos, que no transforman, que no cambian la vida de nadie, que simplemente entretienen, que simplemente los ofrecen al gusto y placer de alguna población, pero que le falta la esencia. Hermano, yo creo que el evangelio completo, el evangelio que salva, definitivamente es el evangelio de Cristo. Porque el evangelio de Cristo tiene todos los ingredientes que el hombre necesita para ser salvo ahora y para ser salvo por la eternidad y para siempre. Entonces, yo les voy a presentar, y no es simplemente algo de capricho mío, es algo que en la realidad, en la vida cotidiana de nuestro tiempo se ha venido presentando para que usted identifique esas posturas, esas corrientes religiosas que se parecen al Evangelio, pero que no son realmente el Evangelio genuino y verdadero al que nosotros, por la gracia de Dios, pertenecemos y somos. A su nombre sea la gloria. En primer lugar, hoy día aparece el supuesto evangelio de la experiencia. Hoy día proliferan mega iglesias, sitios donde se hace mucha publicidad, más en el predicador, precedido de alguna fama, predicadores de las redes sociales, predicadores de ciertos medios religiosos o de ciertas corrientes modernas basadas en la necesidad de llevar a la gente a tener emocionalmente una experiencia. Me explico. Esos conciertos que hoy día se presentan como pan caliente en todas las ciudades son simplemente llamados a que la gente allí, mediante unas plataformas adornadas y acondicionadas de luces, de ciertos chorros de humos, de sofisticados equipos de sonido, de
grupos orquestales, que muchos de ellos ni siquiera tienen una experiencia genuina de salvación, sino que son prestados del mundo y allí organizan una orquesta y allí tratan de entretener a esa cantidad de gente que durante toda una tarde o durante toda una noche, al son de la música, aunque tenga letra aparentemente cristiana, ese tipo de personas simplemente lo que están haciendo allí es como tranquilizando su conciencia. Están adormeciendo su conciencia y simplemente se conforman con sentirse muy bien, de estar muy animadamente durante unas cuantas horas del día. Pero cuando se termina el famoso concierto, no pasa nada. La gente no cambia, la gente no es transformada, porque solamente les interesa que la persona emocionalmente se sienta bien. Y hermano, no solamente pasa eso en los grandes conciertos. Muchas veces en nuestras iglesias tradicionales está pasando lo mismo. Lamentablemente, hermano, nosotros los pastores y los comités de turno tratamos de, en el plan de trabajo, de organizar, como por ejemplo, una semana de renovación. Y eso es muy bueno, porque ¿quién de nosotros no considera la necesidad de ser renovado en el espíritu? Pero lamentablemente muchos, cuando pasa la semana de renovación, allí saltaron, allí cantaron, allí se gozaron, disfrutaron y hasta quedaron muy asombrados por la predicación de la palabra. Sus emociones se subieron al límite máximo. Pero hermano, cuando llega el tiempo común y corriente, cuando se llega a la normalidad, ¿qué resultado queda? ¿Qué compromiso, qué decisión se tomó? Ninguna. Pasó simplemente como una moda, pero la vida espiritual no cambió, siempre siguió siendo la misma, y aún hasta muchas de esas personas asisten, pero pasa el evento y no se vuelven a ver por ninguna parte. Un campamento, 2 o 3 días en una finca, escuchando palabra, cantando hasta altas horas de la noche, y a veces hasta ni dejan dormir, porque muy de madrugada también empiezan a cantar en la alborada y se gozan y se alegran y la pasan muy bien. Pero no todos reciben de Dios, se quedan estancados y pasa el campamento y sigue la vida igual. No surtió ningún efecto, no tuvieron un verdadero y real encuentro con Jesucristo. Simplemente lo que querían era pasar una semana donde se sintieran muy bien. El Evangelio de Jesucristo es más que sentirse emocionalmente bien. El Evangelio de Jesucristo implica negarse a sí mismo. El Evangelio verdadero de Cristo significa tomar la cruz y seguir a Cristo. El Evangelio genuino de Jesucristo, si es necesario, implica sufrir por causa de Cristo.
Otra corriente de este tiempo es lo que se llamaría el pensamiento positivo. Hermano, hay una obra escrita y animada llamada El Progreso. Y el mensaje central de esa obra, El Progreso, es: tú eres lo que piensas. Si piensas que eres un pobre o un fracasado, pues eres un fracasado y pobre. Pero si tú piensas a toda hora que eres rico y exitoso, terminarás siendo eso, una persona rica y exitosa. El pensamiento positivo dice: bota todo lo dañado que tengas en casa, sean electrodomésticos que no funcionan, muebles viejos, ropa que ya no uses, zapatos rotos o cosas que no te sirven. Porque si no botas eso, entonces estás llamando la miseria y la pobreza. Hermano, se llega al extremo de la superstición y del sortilegio. Hermano, yo no soy pobre o rico porque yo piense que soy pobre o rico. Hermano, yo definitivamente soy lo que soy gracias a la misericordia de Dios. Y al que quiere, le da. Y al que no quiere, no le da. Sencillo. Es una gracia de Dios. El pensamiento positivo también parte de esta premisa. Dios puede hacerlo de nuevo. Descubre al campeón que hay en ti. Y muy bien que lo traten de animar a uno. Muy bien que le traten de dar a uno de pronto algunas lecciones o algunos ítems para uno poder animarse a estudiar, a prepararse, a servir y a ser mejor en la vida. Pero hermano, el Evangelio de Jesucristo no se predica para ser rico o pobre a nadie. El Evangelio de Jesucristo, el verdadero y completo Evangelio, propende por llevar a la gente a que la gente salga del pecado, a que la gente tenga una experiencia verdadera y genuina con Cristo, a que la gente se prepare a través de la palabra de Dios y la obediencia a la verdad. El verdadero evangelio lleva a la santidad. Yo nunca voy a ser pobre porque yo piense hoy soy pobre. O yo voy a ser rico porque yo piense hoy sí voy a ser rico, voy a ser rico. Dios me va a dar una finca, Dios me va a dar un carro, Dios me va a dar aquello. Hermano, yo no pienso así. Y en la Biblia no me dice eso tampoco. La palabra del Señor dice que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros de su pobreza seamos enriquecidos. A su nombre sea la gloria. El pensamiento positivo dice: remodela y verás que te va bien. Si remodelas, tu vida será mejor. El pensamiento positivo dice: si tienes problemas mentales, tales como la paranoia,
los trastornos del sueño o los malos recuerdos del pasado, ve al psicólogo o a un buen mentalista, que él te puede ayudar. Hermano, la verdad para todos los problemas que el ser humano experimenta, no solamente físicos, cualquier enfermedad, sino también mentales, cualquier patología mental, de pronto como consecuencia de los errores del pasado, de algo que lo dejó marcado de la niñez, una violación, un mal recuerdo. Hermano, el único que puede hacer algo para remediar el problema que el ser humano tiene que estar arrastrando, tiene solución, y la solución se llama Jesucristo. Los psicólogos modernos están más locos que cualquiera, porque tienen unos pensamientos, y hermano, la filosofía moderna siempre llevará al hombre no por camino bueno, todo lo contrario, a que el hombre sea cada vez más independiente de Dios. Que el ser humano no tenga en cuenta a Dios. A Dios hace tiempo lo sacaron de las universidades. A Dios hace tiempo lo sacaron de muchos países, de la Constitución Nacional de los países. A Dios ya lo sacaron de las escuelas. A Dios ya lo sacaron de la misma familia. A Dios lo sacaron de los hogares. Pero que no lo saquen de las iglesias. Porque hay de aquella iglesia ya donde Dios no sea la prioridad para nosotros, aunque la gente nos tilde de fanáticos, de anticuados y de personas de pronto dignas de lástima. Hermano, que la presencia de Dios siempre siga con nosotros, y que cuando nos acerquemos delante de Él sintamos la bendición de Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso el mundo va como va, porque para ellos Dios no cuenta, Dios no es importante, Dios no es la prioridad. Y cuando alguien piensa y actúa así, seguramente que va a tener muchos problemas en la vida. Hermano, ¿cuántas veces nosotros antes de conocer a Cristo, cuando estamos en la ignorancia, buscábamos de una y de otra manera, en el horóscopo, en la mujer que nos leyera la palma de la mano, o buscábamos en el psicólogo, buscábamos tantos medios y de tantas formas, a ver si alguien tenía la solución, o si alguien nos recomendaba, haz esto o aquello para que salgas del problema, y todo fue vano. Pero qué maravilloso es cuando un día nosotros escuchábamos que Jesucristo nos llamaba y nos decía: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y hallarás descanso para tu alma. Y ese día, hermanos, se nos quitó ese gran peso que teníamos en la mente, ese gran peso que teníamos en la espalda, esa gran pesa que nosotros ya estamos cansados de cargarla, y el Señor nos las alivió. Ahora viene otra postura moderna que se llama el inclusivismo. Bueno, yo estuve investigando y encontré esta definición del inclusivismo. El evangelio inclusivo se refiere a una interpretación del mensaje cristiano que enfatiza la inclusión y la aceptación de todas las personas, sin importar su origen, género, orientación sexual, discapacidad o situación socioeconómica.
Hasta ahí, todo muy bien. Este enfoque destaca la enseñanza de Jesús de amar al prójimo como a uno mismo y de tratar a los demás con dignidad y respeto. Hasta ahí vamos bien. Dice por acá también, inclusión de grupos marginados. Se busca incluir y empoderar a grupos históricamente marginados, como personas de color, personas LGBTQ y personas con discapacidad. El Evangelio inclusivo busca reflejar el amor y la compasión de Dios hacia todas las personas, sin exclusiones ni discriminación. Ahora, hermano, basado en esto, hay iglesias en este momento, no sé si aquí en Colombia, pero yo las vi en los Estados Unidos en los meses pasados cuando estuvimos por allí algunos días, que inclusive ya hay iglesias especialmente para gays, que porque todos tenemos derecho al cielo, no interesa nuestra orientación sexual. ¿Qué tal esto? Hermano, cuando la palabra del Señor dice que Dios abomina cuando un hombre se echa con otro hombre, o una mujer se echa con otra mujer. Incluso en esas iglesias tradicionales están oficializando matrimonios de personas con el mismo sexo. Hermano, a mí me daría pena con Dios parar aquí a dos mujeres y declararlas mujer y mujer, y lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. O dos hombres. ¿Qué tal aquí parar dos hombres y decirle, yo los declaro, bueno, marido y marido, porque ahí no es marido y mujer? Esto que nos causa hilaridad o risa, hermano, esto ya es una realidad en otros países, supuestamente más desarrollados, porque no ve que eso indica desarrollo, avance, y seguir casando hombre y mujer como siempre ha sido, eso es un sinónimo de retraso, de subdesarrollo. Hermano, que sigamos siendo subdesarrollados, pero que hagamos las cosas conforme están establecidas en la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. El evangelio de la prosperidad. Este evangelio de la prosperidad está ganando mucha fuerza. Ya hay mega iglesias de este tipo, donde el mensaje está centrado en prosperar materialmente y acumular riqueza. Y la clave de ellos es los dos verbos, el verbo dar y el verbo pactar. Y utilizan fuera de contexto la palabra de Dios. En la Biblia dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida, os darán en vuestro regazo. El alma generosa será prosperada. Pero ellos se basan en que si la persona entre más dinero aporte a esa causa, así proporcionalmente va a recibir de Dios riquezas. Y hermano, el Señor no nos mandó a predicar riquezas. Antes el Señor nos dijo que hagamos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ni ladrones minan y hurtan. ¿Cierto? Un hombre cuya heredad había producido mucho, se puso a pensar: alma, muchos bienes tienes acumulados hasta ahora. ¿Qué haré? Destruiré mis graneros, los ampliaré, los haré mayores, y habrá gran ganancia, y habrá gran riqueza. Y entonces viene la voz de la conciencia, que no es otra cosa que la voz de Dios, y le dice: hombre, y todo lo que tú has provisto, cuando te vayas a morir, ¿de quién será? Así es todo aquel que por avaricia piensa solamente en su propia riqueza, pero no es rico para con Dios. Hermano, ¿quién dijo que el Evangelio de Jesucristo le garantizaría a una persona que se iba a volver rico? De ninguna manera. O si no, hermano, hacía rato tendríamos que haber salido de acá, porque no habría dónde acomodar tantos vehículos. Pero el Señor no mandó a predicar. Cuando un rico se convirtió a Cristo verdaderamente, en medio de su reflexión él dijo: Señor, si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este hombre era recaudador de impuestos y se favoreció mucha gente. ¿Sabe por qué? Porque como él había cobrado injustamente más de lo que tenía que cobrar, cuando se arrepintió, se los devolvió cuadruplicado. Ahí muchos tenían unos ahorritos. Y él se dio cuenta que la vida del hombre no está representada en la cantidad de bienes que posea. Porque antes, por el contrario, la riqueza aleja más al hombre de Dios. El hombre rico jamás piensa que necesita de Dios. El rico sabe que es la riqueza la que le ha reportado todo, la que le ha reportado fama, amistades y muchas cosas, y no siente la necesidad de Dios. Por el contrario, el Señor dijo: cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Y de dónde sacaron eso? De que si usted pacta, que si usted siembra, entonces usted va a recoger dinero a montones. Mentiras del diablo. Nuestra mayor riqueza se llama Jesucristo. Porque como cuando cantamos aquel coro: Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, cántelo conmigo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, de ti nada deseo, Señor. ¿Usted lo canta porque yo le dije que lo cantara, o usted lo canta porque usted lo siente en el alma? Alabanzas a su nombre. Aleluya, 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 gloria a Dios. Ahora viene otro supuesto
evangelio al que yo llamo los usuarios de Jesucristo. Es cierto que tiene razón el profeta Isaías cuando dice que toda alma está enferma y todo corazón doliente. El hombre está herido desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Y hay una herida, una hinchazón y una podrida llaga. Por eso los hospitales ya no dan más abasto de tantos pacientes enfermos de una y de otra manera. Por eso los lugares de reposo, las clínicas de recuperación mental están llenas de pacientes que no han podido soportar la presión moral, las cargas de esta vida presente y los problemas que ellos mismos se han buscado como consecuencia de sus propias decisiones, de sus propios errores. Y mucha gente hoy día está buscando iglesias donde se le haga el milagro. Mucha gente está buscando a un Jesús que le solucione el problema. Mucha gente hoy está buscando a un Jesús que le ayude a superar y que le dé trabajo, que le ayude a que su matrimonio no se destruya, que le ayude a que pueda controlar el temperamento de sus hijos. Solamente hasta allí, pero no se quieren comprometer con seguir cumplidamente el Evangelio de Cristo, de vivir conforme a lo exigido en la palabra de Dios, sino que ellos quieren simplemente venir como unos aprovechados a buscar sus propios intereses personales, pero no a buscar la verdadera solución, que es estar en Cristo Jesús. Y de eso están llenas las iglesias. Usuarios de Jesús. No tienen otro interés más que se les solucione el problema, que se les haga el milagro, que se les sane la enfermedad, pero no quieren asumir una responsabilidad o un compromiso de seguir a Cristo como deben seguirlo. Por eso se hace necesario, hermano, predicar el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio completo, que es el Evangelio que salva, que es el Evangelio que sana, que es el Evangelio que liberta, que es el Evangelio que perdona pecados, que es el Evangelio, aleluya, que bautiza con el poder del Espíritu Santo. Es el Evangelio de Cristo el que transforma, el que cambia, el que hace nuevas todas las cosas. ¿Cómo hacerle entender a la gente que el verdadero Evangelio llevará a la persona de este mundo infiel, perverso, pecaminoso, a un nuevo estado de paz, de gozo permanente, de soluciones en Cristo y de sentir la satisfacción y poder dormir con su conciencia tranquila de que si el Señor viene y suena la final trompeta, nos vamos con Él? Ese es el Evangelio completo que Jesucristo mandó a predicar. Vamos a comprobarlo para que no piensen que soy yo el que se lo estoy diciendo, sino que esto tiene asidero por la palabra de Dios. Vamos a San Lucas capítulo 24. Aleluya. Versículos 46 al 49.
San Lucas capítulo 24, versículo 46 dice, amén, ya lo tenemos ahí. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Dígalo, hermano, con convicción. ¿Quién les dijo? Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces partamos de la base de que el Evangelio completo, el Evangelio que salva, es el Evangelio que habla de los padecimientos de Cristo, de su posterior muerte, pero de su triunfo victorioso cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Porque nosotros predicamos un evangelio de un Cristo vivo. Y para mayor muestra, ese Cristo vivo está aquí. ¿Cuántos lo sienten? Aleluya. Verso 47. Y que se predicase en su nombre. Estamos aquí en un culto misionero, ¿verdad? Entonces, hagámosle caso al primer misionero, el único que se acordó de nosotros y que traspasó los mismos cielos, a años luz de distancia. Yo sé que los astrónomos jamás podrán medir la distancia que hay entre el cielo de Dios con la tierra. Y esa distancia cosmológica, astronómica, aleluya, Jesucristo la trasladó y vino a este mundo en persona a morir, a dar su vida por la suya, por la mía y por toda la humanidad. ¿Le parece poco eso? Pero viene lo otro que hace de este evangelio de Cristo un evangelio completo. Porque evangelio sin arrepentimiento y perdón de pecados no es el verdadero evangelio. Porque él dijo, y que se predicase en su nombre, ¿qué? Dígalo conmigo. El arrepentimiento. ¿Y qué más? Y el perdón de pecados. ¿Cuándo se consigue el perdón de pecados? En el bautismo. ¿Y en el nombre de quién? Y que se predicase en su nombre, ¿cierto? Entonces el bautismo que perdona pecados y que hace parte de ese paquete, de este evangelio verdadero, de este evangelio completo, de este evangelio que transforma, de este evangelio que cambia la vida del hombre, de este evangelio que salva, de este evangelio que da vida eterna, tiene que estar acompañado de arrepentimiento y de bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Verso 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Quiénes de los que están aquí conmigo son testigos? Amén. Entonces, si usted es testigo, cuéntelo. Cuénteselo a los otros. Hermano, yo tengo un testimonio para dar en el culto del domingo. No, de ese testimonio en el culto evangelístico. De ese testimonio en el culto campal. Es allá donde necesitan conocer lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo en su vida. Amén. Verso 49. He aquí,
yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿De qué está hablando Jesús ahí? Del derramamiento del Espíritu Santo. Hermano, evangelio sin derramamiento del Espíritu Santo en el creyente no es evangelio completo. Para que el evangelio sea completo, tiene que contener padecimiento de Cristo, resurrección de Cristo, predicación del evangelio, arrepentimiento, perdón de pecados y derramamiento del Espíritu Santo en el creyente. Si el Espíritu Santo de Dios no ha sido derramado en su vida, me perdona tener que decírselo con franqueza, pero usted todavía necesita de Dios. Porque no hay cosa más maravillosa, no hay experiencia más genuina, no hay otra cosa más grande y más deliciosa, más satisfactoria, más tranquilizadora, más llena de poder, más llena de autoridad, más llena de Dios, que lleva la santidad, que lleva el temor de Dios, que lleva a tener poder sobre la tentación, sobre las fuerzas del mal, sobre los apetitos de la carne, que la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué me sirve a mí brincar? Fuego, 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 pero no tengo el Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Para qué me sirve a mí recibir un milagro si no tengo la convicción de que yo me debo a Cristo? Porque muchas personas se van a perder aún con milagros que Dios ha hecho en su vida. Muchas personas se van a perder, aún habiendo sido sanados de una enfermedad física o mental en su cuerpo, porque no siguieron el Evangelio de Cristo, que es el Evangelio completo. Se quedaron simplemente en un estado parcial. Hermano, el Evangelio no es solo gozarse unos ratos en la noche, en un concierto, en un campamento, en un culto de renovación espiritual. El Evangelio es más que eso. El Evangelio es toda una vida acerca de la presencia de Dios. Que Cristo sea mi prioridad. Ese es el verdadero Evangelio. Y en muchos la obra todavía no se ha completado. ¿Y sabe por qué? Porque hay muchos distractores. Porque cuando vienen a culto vienen a conversar. Porque cuando vienen a culto les interesa más. Ay, es que hoy juega Colombia. A ver, Facebook, ¿cómo va el partido? Y el predicador allá rompiéndose a ver si la palabra llega, y el otro por allá mirando el celular o saludando a través del WhatsApp al querido o a la querida. ¿Cómo vamos a ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios si somos irreverentes? Si venimos al culto más cuando estamos estrenando un vestido para venir a exhibirlo. Si venimos al culto a traerle el recado o a traerle la razón a la amiguita. Hermano, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Haga eso en otro tiempo, pero no pierda el tiempo que usted debiera tener, tiempo de calidad para tener un verdadero y real encuentro con Jesucristo.
porque si no, no va a pasar nada, hermano. Estamos perdiendo el tiempo cuando venimos o vivimos despreocupadamente la vida cristiana. Porque, hermano, la vida cristiana es un tesoro que está guardado en vasos de barro. Y sabe, como decía un predicador estos días en la convención, ¿por qué este tesoro está guardado en vasos de barro? ¿A quién se le ocurre guardar un tesoro en un vaso de barro que es tan frágil, que se rompe tan fácil? Hermano, para que el poder y la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Para que nosotros guardemos este tesoro, esta salvación, esta misericordia de Dios, esta vida cristiana, aleluya, de tal manera de que el más mínimo golpe no nos la vaya a romper, no nos la vaya a quitar, no se nos vaya a perder. Cuidemos esto, que es lo más grande que nosotros podemos guardar en nuestra vida. Siempre estamos sacándole disculpas a Dios. Ay, es que amanecí con una jaqueca. No voy a la dominical. Diablo mentiroso. Ay, es que hoy amanecí enérgico. Voy a coger la bicicleta o el balón y me voy a jugar un partidito de fútbol el domingo a las 10 de la mañana. O voy a coger la bicicleta. O voy a coger el caballo, porque me están invitando en la finca. Diablo mentiroso. Para lo de Dios, buscamos pretextos. Pero para lo nuestro, ahí vamos a ver cómo solucionamos el impedimento. Hacemos todo lo que sea posible. Si amanecimos un poquito enfermos, nos tomamos el Mejoral, nos tomamos el ibuprofeno, nos tomamos todo lo que haya que tomar, el vermífugo, el expectorante, todo lo que haya que tomar, porque yo voy a ese compromiso. Pero cuando se trata de Dios, ¿por qué no te tomas el expectorante? Cuando se trata de buscar la presencia de Dios y sentir la bendición de Dios, ¿por qué no te tomas el ibuprofeno? O te vienes aquí y el Señor te sana. A su nombre, gloria. Grandes son las obras de Jehová. Salmo 111, versículo 2. Por favor, vamos a terminar con este versículo y por favor se coloquen sobre sus pies. A ver, todos vamos a leer, creyendo en lo que vamos a leer. ¿Qué hay en su pantalla? Dígalo fuerte. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las... ¿Será que sí las queremos? Entonces hagamos todo lo que sea posible para que esas obras vengan a nuestras vidas. Yo soy del pensar, y eso lo he aprendido yo en todo este tiempo que camino con el Señor, que si yo soy fiel a Dios, que si yo guardo su palabra, hermano, yo no necesito ir a buscar las bendiciones vienen y me buscan a mí. Haga el intento y verá. Conságrese a Dios, séale fiel a Dios, y usted no va a fracasar ni en el matrimonio, ni en el negocio, ni en el trabajo, ni en nada, porque Dios tiene todo bajo control. Entonces vamos a levantar nuestras manos, los que le creemos al Señor, y vamos a seguir el Evangelio de Cristo, que es el Evangelio completo, el Evangelio que salva. Padre eterno, Dios todopoderoso, gracias
Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Gracias te damos por tu salvación, por tu misericordia. Aleluya. Hola. Sí. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a orar, mis hermanos, para finalizar este servicio. Así que un agradecido en esta mañana que levante sus manos y le diga: gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Jesús,